Señores, muchas personas nos llaman y desean que el ingeniero Cuello utilicemos su experiencia con todos estos temas que después de las elecciones pensábamos que se iban a minorar, pero incluyendo el tema local, las cosas, las interrogantes se han multiplicado. Fuera de las guerras que teníamos, específicamente las dos principales, el tema energético, el tema de Haití con un elemento nuevo, que hay fuerzas de paz en Haití, nos obliga a solamente tratar aquellos temas que haya tiempo y que el ingeniero pueda hablar de ellos. La palabra diaria de hoy: comprobarás cuánto sabe de salado. Comprobarás cuánto sabe de salado el pan ajeno y qué duro camino es bajar y subir por la escalera de otros. Tercer canto de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Ingeniero, welcome home. Bienvenido a casa. Eso viene al caso, porque ayer, o antes de ayer, el rey Carlos III de Inglaterra, a muchos siglos de Dante, ante el Parlamento, advirtió sobre lo que entiende el peligro de las migraciones. Desde siempre, el hombre ha considerado las migraciones peligro. Hay otros que con más lucidez entienden que es un proceso necesario de unificación del ser humano, que las migraciones son saludables en esencia. Viene al caso por la cantidad de guerras, todas son fronterizas en definitiva. No son tanto de razas, sino como de espacio propio. La raza es un escudo, pero el espacio propio es el fin. Y el mundo está en un proceso, el mundo vive un proceso de redefinición de imperios. La caducidad del imperio más próximo a nosotros es Estados Unidos y se expresa en su pugna política. Entonces se pone a pensar que se definió un candidato presidencial en Estados Unidos con un balazo, que no le dio, pero lo graduó. O sea, un paréntesis. O sea, y siempre el imperio ha tenido un espacio en la historia de la humanidad. Siempre ha habido. La historia se escribe a través de la historia de los imperios. El imperio romano. El romano, el otomano. El otomano. Ahora estamos viviendo el norteamericano. No, la decadencia del imperio norteamericano y la reemergencia de China, al mismo tiempo que la decadencia del imperio soviético. ¿O no hay una fragmentación del imperio soviético? La del soviético terminó en los 90, ¿verdad? No ha terminado. Ah, no ha terminado. La primera etapa se produjo tan pronto murió. Y convivían los dos en aquel momento, lo de la URSS con Estados Unidos, ¿compartían imperios o Estados Unidos era superior? Estados Unidos fue muy superior naturalmente que fue muy superior a la Unión Soviética porque nunca tuvo una guerra en su territorio. Nunca. Es un fluido crecer económico desde la colonia. Siempre tuvimos imperio, la historia se escribió sobre imperio. Sigue el tema. Entonces. Esos son los bloques del estudio de la historia, el estudio de los imperios. Entonces, ¿cómo es posible que un heredero de las ventajas de los imperios se queja de ese afán imperial y del conflicto? Un imperio mermado es el imperio inglés, el imperio de las islas que le llamaba Nostradamus. Así lo definía en las previsiones del desarrollo humano. De manera que el derecho a la migración es un derecho sagrado. Es más, yo tengo entendido que la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que se
proclamó en París en la Segunda Asamblea General de las Naciones Unidas, consagraba el derecho a la migración. Ahora he visto cosas que dicen que no, que eso no está consagrado ahí, pero realmente es la esencia de la vida. Si no hay migración, no se conjugan los saberes, los conocimientos y las prácticas. Entonces las dos migraciones, aquella que hicieron grande Estados Unidos con el flujo de cerebros y las que se están quejando los europeos que le están llegando de África, que atrasan esas naciones y que la ponen, dicen ellos que en peligro, ahí hay algo que al final te voy a poner. Pero los europeos han migrado donde le ha dado la gana toda la vida. No quieren que migren para allá. ¿Quién se metió en Sudáfrica? Los alemanes. En el Congo, Leopoldo. Y en el Congo. Sí, pero el rey Carlos definitivamente parece de esa manera como ponerse en línea con lo que fue el Brexit, que ha sido reconocido como un gran fallo, un gran error. Es un aislamiento en un mundo donde se habla de integración. Sí, pero ese es un problema que se refiere a la comunidad británica. Estrictamente. Imagínate tú en ese pequeño espacio, respecto a la humanidad completa, hay un desgarramiento. Ok, pero es un tipo de principio. José, vamos a hacer un poquito de ficción. ¿Qué pasa si se rompen las fronteras? No hay frontera. ¿Quedarían países si se quitan las fronteras o sería un solo mundo? Mira, es una proyección crónica, no vale en el tiempo, porque eso no va a pasar. Lo sabemos, Sí. pero tampoco, tú estás diciendo, es que debe consignarse que la migración es una cosa casi obligatoria que se debe permitir, que el hombre se mueva hacia donde quiera, donde pueda. Pero ¿por qué se mueve tanta gente hacia los Estados Unidos? Porque allá hay una mejor forma de vida. Exactamente, allí hay una concentración de riqueza, hija de la capacidad de trabajo de los americanos, de los acontecimientos históricos que dieron lugar a la Y esa es la conformación. razón por la que los africanos van a Europa. Pero a los africanos los fueron a molestar y a hacerlos esclavos sin que ellos lo llamaran a nadie. ¿Quién fue que nutrió toda la esclavitud del siglo XV? Que fue el espasmo de esclavitud mayor de la historia humana. Fueron los europeos. Los ingleses compraban, asediaban a la gente en las costas, la montaban en los barcos y lo vendían por aquí. Y ese rezago que tuvo ese continente fue algo que se planeó para que siempre, todavía hoy todavía hay naciones que están 3 o 4 siglos atrás. Sí. Y se hizo a propósito para utilizar a esa gente. No. Y entonces, No, fueron concentraciones humanas que tuvieron su desarrollo propio con condiciones adversas distintas a las que tuvieron los otros. Europa es heredera del Imperio Romano. Es un parto del Imperio Romano y de la cultura griega. pero yo tengo un ejemplo que a lo mejor me ayuda a entenderlo. Ese aborigen que está en el Amazonia, que todavía vive en las condiciones desde que se creó, la obligación del gobierno de Brasil y de los gobiernos que tienen esa tribu es integrarlos o dejarlos como un instrumento de turístico. Folclórico. Sí. ¿Cuál es la obligación de ese gobierno? ¿Integrarlo o dejarlo como una muestra folclórica? Yo creo que esa dramática situación no existe en ningún Pero estado. existe. Si hay tribus en la Amazonia. Pero nosotros tenemos pruebas aquí de lo duro que ha sido ese proceso, a través de lo que se ha podido establecer, de dónde vinieron los habitantes de esta isla. Los habitantes antes del descubrimiento. Vinieron de Paraguay. Los taínos son originarios de Paraguay. Y el idioma que se hablaba aquí, o lo que se hablaba aquí, lo que se pudo recoger de ese idioma, está conectado con Paraguay.
Y cuando tú ves, la caña de azúcar llegó de Paraguay, De Paraguay. sí, y con los taínos. ¿Cómo llegó esa corriente humana hasta aquí? Bueno, buscando la vida. El ser se mueve donde puede vivir, a donde puede vivir. Hoy están tocando la puerta de los norteamericanos miles de gente. ¿Por qué? Porque hay una concentración del bienestar allá y del malestar aquí. ¿Tú sabes lo que es que 7 millones de venezolanos han salido de Venezuela? ¿Quién iba a pensar que 7 millones de venezolanos iban a salir del país que tiene las reservas petroleras más grandes del mundo? Que estos inútiles que gobiernan ahí no han sido capaces ni siquiera de explotarlas y desarrollar y continuar el desarrollo de ese país alrededor de esa riqueza. El loco de Chávez se puso a comprar una red de distribución de gasolina en Estados Unidos, quebrada, sí, o mal administrada, y que para venderle gasolina a los pobres americanos. O sea, si tú no eres pobre no puedes comprar gasolina aquí. Naturalmente fracasó, porque eso, es un chiste, eso parece un chiste de un loco, ¿verdad? Pero también también yo creo que peor que eso ha sido el asunto de, en base a petrolazo limpio, podríamos decir, él quiso extender una ideología a través de diferentes lugares. Bueno, ya la ideología siempre se transmite con recursos muy feos. Todo eso viene a colación porque a siglos de Dante, como tú dices, Carlos III de Inglaterra, ante el Parlamento, advierte o denuncia sobre el peligro de las migraciones en Europa. Los europeos están tratando de salvar su pequeño espacio, pero realmente lo que viene es una expansión del imperio asiático, de esa conjunción entre rusos y chinos, que ya los rusos aceptaron que los chinos eran superiores a ellos. Sí, claro. Aceptar. Sí, Putin se tuvo que acoger a esa situación. No quiero que a Khrushchev lo quitaron del poder porque no cedía en eso. Sobre migraciones se puede hablar todo el resto que nos queda de vida. Sí. Pero no quisiera que una pregunta... Pero nosotros sabemos por nuestra propia estirpe, sí, lo que significó la disolución del Imperio Otomano en nuestra existencia. Nosotros no estuviéramos Estamos aquí por eso. Porque el Imperio Otomano se disolvió un día. No, yo te puedo poner un ejemplo personal. Sí. El abuelo paterno, el Imperio Otomano lo reclutó de lo que hoy es el Líbano, que estaba ocupado por ellos. Sí. Lo llevó al frente y murió en el frente, dejando a la viuda 3 varones. 2 de ellos tuvieron que emigrar. Y llegaron aquí vía Venezuela. No, llegaron aquí directamente, pero dijo José, yo estoy aquí por eso. Sí, claro. Por eso. Sí. Yo no tengo por otra razón. ¿Y tú eres esa situación de que al abuelo lo mataron en un frente de guerra o caminando hacia un frente de guerra reclutado por que reclutó jóvenes libaneses, tuvieron que salir del Líbano, sí, para no seguir siendo reclutados por el Imperio para que no se extinguiera la familia, eso fue, ¿verdad? Llegaron, no regresaron porque, como dice, hicieron un núcleo aquí. Y no son pocos. Ya hoy aquí hay 3 millones de haitianos y me dicen que puede llegar a 50,000 venezolanos. Sí. ¿Quién iba a soñar que Venezuela iba a llegar a lo que ha llegado hoy, en pleno siglo XX, porque fue en el XX? Entonces... Pero fíjate tú con los venezolanos. ¿Perdón? Con los venezolanos. Sí. ¿Ha adoptado alguno de los gobiernos, de los múltiples gobiernos que hemos tenido nosotros durante la tragedia venezolana, una política migratoria para robarle maestros a Venezuela? No.
¿Eh? No. Eso es una política migratoria ausente. No, el uso de la política migratoria como instrumento de desarrollo, que nadie lo quiere ver así. Pero él lo es a pesar de todo. Lo es, pero no lo quiere Porque ver. aquí- ¿Por qué usamos la mano de obra haitiana? Sí. ¿No? Y la Sí, cantidad... pero y esa la- política migratoria. Y no usamos el talento. Una vez, Sí, pero- José Cuello aquí, en una crisis que hubo en España, se presentó la oportunidad de unos profesores españoles que nosotros pudimos haber traído, ¿tú recuerdas? Y no se aprovechó. Pero lo que pasa es que la política migratoria tiene que incluir no solamente Bueno. traerlo, sino la posibilidad Ok. de devolverlo. Dije que eso también. podía No. coger- Es que la migración es Sí. para allá y para acá. Sí. Tú Sí. tienes que trabajar en la migración, es trabajar en lo que tú traes de fuera, en lo que tú facilitas de fuera y lo que tú mandas fuera. Bien. Nosotros somos privilegiados porque la comunidad dominicana manda 10.000 millones de Migración, dólares anuales migración. para la vida dominicana. Él no quiere usar el término importación y exportación de migraciones. Sí, pero es así. Sí. Es migración de e migra- inmigración. Es un producto de exportación y de importación. Exacto. O sea, no quisiéramos utilizar el programa entero porque nos va a ocupar mucho. Pero hay una palabra que yo voy a usar porque no quiero ni siquiera que la pregunta pueda inducir a nada. Estados Unidos hoy día. Estados Unidos tiene una debilidad institucional muy fuerte. Hoy vimos en esta semana como una bala leve, diría Balaguer, una bala leve, en el discurso famoso en San Cristóbal, una bala que no llegó a su destino, porque era para matarlo, que le tiraron. Eso es lo que se... Y resulta que este señor se agarra la oreja y eso ya lo consagra como candidato presidencial. Él había hecho su campaña, él era el único que trabajaba en ese partido, porque es un ser fuera de lo común. Se lo lleva todo de encuentro. Aquí vino con un concurso de Mis Universos y destrozaron el Teatro Nacional y nunca lo repararon. Ajá. Esa es la realidad. Y a los azules que cuenten sus aventuras por asociarse con él. La pasaron seria. Para John Trump. Sí. Bien, pero él no perdió un centavo en el lío, ¿eh? Él nunca pierde. Y una bala lo lleva al poder, un balazo mínimamente errático. Porque milímetros más, milímetros menos, lo mataba. Por lo menos la parte de la cabeza estaba cubierta. Sí. Lo que Ay, se, Dios mío. se le cruzó un chi. Sí. Y se consagró ya candidato. Y además en contraste con el otro pobre hombre que cada vez está más débil y lo último que se le ha pegado una pandemia. O sea, el mal está concentrado en el otro y el bien y la oportunidad está concentrado en el capaz de construirlo todo y destruirlo todo. Vamos a entretener la humanidad, porque el presidente de los Estados Unidos es principal en la humanidad. La humanidad entera va a tener que enfrentar los cambios de temperamento que son proverbiales en este señor. No durante 4 años, sino ya él designó su sucesor para gobernar hasta 20 años a través de él. Esa es la realidad, un balazo que no pudo con precisión pasar de aquí a aquí. Por toda la cara. Sí. ¿Eh? Y después salió manchado de abajo. Lo que mueve a sospecha, ¿verdad? Entonces, Cualquier cosa es posible. Pero lo cierto es que el balazo lo graduó. Ahí culminaron sus estudios primarios. Con Bueno. un balazo errático. dice, Y un pobre muchacho de 20 años que se mete en eso, que el papá fue y compró el arma y no ha dicho una palabra. sí, pero que muestra, pero que es un hecho que demuestra cómo lo que la sociedad estadounidense muestra como un beneficio, que es la libertad de tener un arma, también demuestra lo que es, qué pasa cuando esa arma cae en malas manos, o vamos a decir, de qué puede ser capaz una persona actuando bajo una influencia de una Sí, creencia. sí, Carlos, el problema es que José ha descrito
cómo una bala definió una situación. Sí. Una bala Y que un dice, COVID, señores, porque ahora el Biden tipo tiene lo COVID tenía ahora. bien apuntado hacia la cabeza. Sí. Por una cosa, viró un poquito y se le pegó a la cabeza, pero en la oreja. Bien, ya él sí se supone que ya va a ser presidente, pero todavía faltan 4 meses. Y en un país que es ahora la otra moneda, las cosas. En un no- país donde la muerte de Kennedy no se ha esclarecido. Perdón. En un país donde la muerte de Kennedy Sí, no se ha esclarecido. todavía. Volúmenes enteros de jueces Y eso, talentosísimos. y eso no va a quedar claro tampoco. Sí, Nunca. no, pero ese no es el problema. El problema es, decía José, un pobre muchacho de 20 años. El otro día apareció una información de que un militar iraní se pudo infiltrar en Estados Unidos y logró contactar el odio que tenía ese muchacho y lo reclutó. Eso se atrevieron a escribirlo. Pero vuelvo y digo, la otra cosa, las cosas no prenden si no tú entras en un terreno favorable. El otro lado, José, el lado que hace que él sea presidente. Porque si el otro tuviera una imagen que se pueda defender, pues Trump no hubiera llegado, ni siquiera le hubieran tirado el tiro. No, él fue presidente antes. ¿Eh? Él ya vio, él fue presidente por 4 años. Sí. Y- Yo y- no quiero tratar ese tema contigo porque tú entiendes que las cosas son esencialmente buenas o esencialmente malas. Y yo tengo la idea que a veces un malo puede hacer cosas buenas y un bueno puede hacer cosas malas. Es el mejor gobierno que ha tenido Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, porque no hizo ninguna guerra. No, Y todo lo resolvía a la manera de él, negociando, todo lo negociaba. Pero ese hombre se atrevió a hablar con el muchachito ese de Corea. Sí. Entonces, yo no sé qué pensar. O sea, Biden, Biden Bien. es un hombre agotado. El tema lo habíamos tratado antes. El agotamiento de ese señor, los síntomas que daba, cada vez son más graves. Y él se burló en el debate, se burló de Biden. Lo raneó. No debatió, se burló del otro contrincante. Pero el balazo fue que definió ya en la propia convención, la que debía discutir a quién postulaba, indiscutiblemente él podía ganar. Él tenía en su partido cómo ganar. ayer hasta su mejor defensor claudicó y dijo, yo creo que él tiene que revisar su situación, que fue Obama. Ya Obama entregó las armas con Biden. Tiene un sustituto y da tiempo. Que no, en el Partido Republicano, Sí. imposible. En el demócrata, Crear un candidato en el demócrata ahora, hoy, imposible. Porque el candidato natural o la candidata natural era la que él tiene como postulante, que ha sido vicepresidenta de él, muy discreta, Kamala. Kamala Harris, que representa el estado más poderoso del estado americano, que es California. La séptima nación del mundo en importancia, California, Un estado. como estado aparte. Entonces, su presencia allí, además, su carácter racial, es negra y es mujer. Son ingredientes que conforman una candidatura viable. Sus conocimientos, su capacidad, ha sido muy discretamente manejada. Siempre ha sido una persona en segundo plano, muy discreta, muy gentil frente a él. Nunca le ha hecho competencia. Pero si él la designó candidata, como su sucesora, lo lógico es que ella sea la primera opción, sobre todo por la proximidad del evento final, que es la elección, es en noviembre. O sea, y el sistema, dentro del poder norteamericano, del 100% de poder, ¿qué por ciento tiene el sistema, el establishment, como dicen, y el presidente? ¿El presidente es todo? ¿O el sistema a veces es una camisa de fuerza?
Bueno, el sistema norteamericano es el resultado de la transferencia cultural europea a una nación en ciernes compuesta por migraciones, donde nunca ha habido un representante de los habitantes originales que existen. Lo que le dejaron a los naturales de ahí fueron los casinos de juego, donde ellos tienen un privilegio de que no pagan impuestos. La reservación. Las reservas no solamente son el cautiverio de esas gentes, sino además el derecho de explotar una parte para sí mismos, porque ellos son beneficiarios de una zona donde el juego no paga impuestos. Por eso se han desarrollado esos enclaves tan poderosos de jugadores en los sitios donde eso es habitual. Ay, Dios mío. Pero, presidente, un indio en la lista no ha estado nunca. Si lo digo porque, por ejemplo, A pesar de que un negro ya fue presidente. nosotros sabemos Y una señora de esa raza un poco atenuada porque vino de Jamaica, no directamente de África, nosotros es vicepresidenta. Sí. la pregunta viene porque sabemos que si Biden sí gana, lo religen, la situación de Ucrania pues se va a resolver de otra forma totalmente diferente a como lo haría Trump. Trump se pondría de acuerdo con Putin y terminaría esa guerra. Pero nosotros no sabemos si la razón la tiene OTAN o Rusia. Sí, voy a decir otro aspecto del conflicto. Pero es una forma que incide en los votos, porque a la gente le interesa saber cómo solucionaría cada uno este problema, porque este es un problema que está costando dinero a Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos tiene otras debilidades muy importantes. Hay una transformación estructural de la economía con la decadencia de los combustibles fósiles. O sea, ahí se prendió una chispa que ha puesto a la gente a pensar a nombre de salvar el ambiente en soluciones distintas que significan a corto plazo la caducidad del dólar. Entonces, el poder del dólar en la economía mundial, que fue asumido tras la Segunda Guerra Mundial y luego de que el único país que quedó indemne de cualquier daño y beneficiario de un despliegue de producción y de capacidad productiva que lo hizo dueño del mundo por casi un siglo, ese país hoy está en caducidad. Porque cuando un paísito como este, de este tamaño, 50.000, 70 kilómetros cuadrados, si no se han perdido algunas tareas por ahí, cuando este país tenga la posibilidad de no pagar la factura petrolera en dólares, sino con el viento y con el agua y con el hidrógeno y con el sol, que no se compran en dólares, hacerlo. Este país es otro. Cuando tú borres esa factura terrible y creciente, tú tendrás una economía mejor. Sí, porque cogemos prestado para eso. Y va a llegar el momento en que el presupuesto entero va a ser para pagar deuda. Va a llegar el momento, si seguimos así, si no hacemos lo que tú estás diciendo hace más de un año, de que tenemos que buscar las alternativas, va a llegar el momento, y no lejos, de que en República Dominicana el 100% del presupuesto se utilice en la compra de combustible. De manera que eso significa la muerte del dólar como moneda de referencia mundial. Y el ritmo que va el desarrollo del viento, del agua, del sol y del hidrógeno aquí, te hacen pensar que estamos muy lejos de poder lograr una suma más o menos que nos dé un poco de oxígeno. No, pero ya más del 1% de la energía que se produce en el país es eólica. El 1. Sí, el 1, más del 1% ya.
a pesar de que del desastre, por encima del desastre administrativo de la propiedad energética en el país, sobre todo en sus aspectos de distribución. Aunque sea con gasoil, ¿qué por ciento de energía se produce aquí con plantas eléctricas? Bueno, llegó a ser muy alto en determinado momento. momento. De repente la capacidad, la demanda se satisfizo por la introducción de las plantas de AES, que fue determinante. Y la velocidad del servicio se mejoró bastante. Pero ahora está en el ¿Y suelo. en qué tiempo se logró ese 1%? Porque yo te voy a decir, hay otro que tú no lo mencionaste. Yo veo muchos techos llenos de paneles, José. Pero muchos, y cada día hay más. Bueno, hay indicadores, todos los bancos del país Sí, tiene. están llenos de paneles. Todo el que termina su gestión a las 5 de la tarde está poniendo paneles solares. Vuela, vas a un vuelo en la capital, Cuando el panel solar salió al mercado, valía $3. ¿Eh? Cuando el panel solar salió al mercado, valía $3. El panel vale hoy $1 y tiene un rendimiento mejor. Imagínate, Son más eficientes son y más efi- baratos $1. La tercera parte de los que al principio. del arranque. De manera que eso no tiene más que mejorar. Y todo el que pueda poner un panel, que lo ponga, porque ahora no es con planta eléctrica que se va a resolver el tollo que hay. Esa locura que pasó aquí, que todo el mundo tenía no una planta, no 2 plantas, 3 plantas, hasta 6 plantas, exprimió muchísimos negocios, muchísimas habilidades, arruinó muchísima gente. Y después hubo que regalar la planta, porque entonces apareció energía y era mejor tener energía pública. Y muchísima gente tuvo que vender las plantas en Puerto Rico por 2 cheles. Mire, doctor. De manera que esa es la realidad. Ahora no vamos a tener esa debilidad, a pesar de que el otro flanco se está debilitando mucho, porque la energía nueva no se está instalando a la velocidad necesaria. Sí, pero en Puerto Rico buscaron un mecanismo interesantísimo. Los techos están llenos de paneles, pero los acuerdos que usaron entre el dueño de la casa y las compañías de luz fue interesantísimo. Ellos le venden esa energía al sistema. Aquí el diseño es bueno, el diseño de esa relación es bueno, pero por momento hay que fajarse con los espasmos de los empleados públicos. Eso uno pone un empleo público y se pone de difíciles. Eso no puede tener la regla de la relación entre empleo público y sociedad. Tiene que ser más fluido. Pero el esquema es, tú instalas tu panel, lo conectas a la línea y el neto de consumo se transa. De manera que a mucha gente la factura le sale por centavos prácticamente. Pero está pagando con excedentes el otro consumo. Eso es bueno, pero mucha gente ha tenido que instalarlo por su cuenta y riesgo, por las dificultades que le pone el aparato burocrático corrompido que caracteriza el sistema. Ya comenzó el movimiento de nombramientos y uno de los primeros que le ha tocado es a EDESUR, que es la más eficiente de las sedes, que son ineficiencia Es total. la más grande también. Bueno, es la más grande y la que está en la zona de mayor desarrollo. Porque el sur del país es el que está en la punta del desarrollo nacional. Y de manera que vamos a ver cómo eso sigue evolucionando. Pero todo el que tenga el dinero, busque los recursos, que lo haga, porque se va a ganar un tiempo.
y se va a ganar una calamidad. Ahora se inventaron una fórmula nueva, hay que decirla, de facturarte el calor. Te van a cobrar el calor. Una vieja disposición establece que si usted consume más de 700 kilovatios en un mes, usted tiene un cargo por potencia, porque el Estado ha tenido que pagar un factor de potencia al productor para garantizarse el suministro de la energía. Bien, eso te pasa así, pero el factor de potencia el castigo te dura un año, Sí. hasta que tú te portas bien y no te pasa otra vez. Aunque uno, Pero ese rebaso de los 700 kilos puede ser de 2 o 3 meses nada más, pero lo penalizan con un año. No, puede ser de un día, De un puede ser un mes, en un mes, 700 por un mes, en un mes. Y ahí te clavan el factor de potencia, pagarlo por un año. Pero ahora, ¿qué pasa? El calor, ¿quién lo controla? El calor te puede poner por sobre 700 varios meses corridos. Sí, ¿Eh? cierto. Entonces ahora va a haber que pagar el calor. Te van a facturar, Pagar por el calor, porque ese es un consumo con pico. Ujú. Se va a cargar a todos. Y ese calor no va a haber en diciembre. Eso se quedó ahí. Porque fue que se movió el eje de la Tierra.